las napas y del agua que beben. Fundamentalmente, lo que tiene que ver con el basural, como vos bien dijiste, los cortes, las latas, los vidrios, las chapas, las agujas, eso es terrible. Además buscan la basura, buscan comida. Hay productos que están vencidos, pero que están en condiciones de ser consumidos. Viste que por el Instituto Nacional de Alimentación tenés que poner una fecha de vencimiento. Los productos están buenos. Nosotros te digo que hicimos una experiencia muy grande ahí. Sí. Y la gente busca. Ahora, hay de todas maneras, los pies en la basura y buscar están eso. Contaminados todos. Sí, tenés cucarachas, ratas, ratas, moscas, o sea, si bien el alimento, como vos decís, puede ser que no haya superado su fecha de vencimiento, de todas maneras todo está contaminado. Sí. Contaminado por bacterias, por virus, por hongos. Entonces, además de caminar ahí. Enseguida hablamos con la doctora Ferretti, está el niño terrible de la economía argentina, que es Javier Milei, que ha venido a visitarnos. ¿Sos el niño terrible de la economía argentina o no? Sí. ¿Cómo el niño terrible? No lo sé, digamos, será, digamos, tu definición, Chiche. ¿A qué se debe mi definición? Sos un niño terrible. Ok, soy un niño terrible entonces. No entiendo todavía por qué. Yo te voy a explicar. Explíqueme, por favor. La gradualidad que manifiesta este gobierno... ¿Gradualidad en qué? Gradualidad en las decisiones económicas y todo. Gradualidad. Sí, la manifiesta, no dice que la haga, la manifiesta. Pone muy nervioso a Javier. Muy nervioso. ¿Por qué? Porque dice que no es gradual. No, dice que es demasiado gradual. Ah, ¿es demasiado gradual? Sí. A ver cómo es eso. A ver, vamos a ponerlo en términos empíricos de lo que ha pasado en la historia argentina. Dale. Desde el año 52 en adelante, todos los programas de shock que se hicieron en Argentina fueron expansivos. Es decir, sacando el del año 59, todos expandieron el nivel de actividad económica y el empleo y lograron bajar la inflación. Y todos los programas gradualistas, todos terminaron en crisis. Entonces, históricamente. Con lo cual, el primer punto en contra del gradualismo es una cuestión de índole empírica, es decir, siempre salió mal. Por otra parte, ¿cuál es el problema adicional? ¿Por qué salen mal los programas gradualistas? Cuando vos tomás las grandes crisis que tuvo Argentina en los últimos 40 años, ya sea en el 75 el Rodrigazo, en el 82 la tablita cambiaria, en el 89 la hiperinflación, en el 2001-2002 la caída de la convertibilidad, en todos esos casos lo que caracteriza la crisis es un fuerte desequilibrio fiscal en términos del PBI. A ver, en el Rodrigazo 14%, 11% en la tablita, 8% en la hiperinflación, 7% en la convertibilidad. Y nosotros vamos camino a un déficit fiscal entre nación, provincias y municipios y Banco Central y otras instituciones públicas del 12% del PBI. Entonces, ahora, cuando me decís 12% del PBI no me decís nada. Digo, no por nuestra ignorancia en la economía macro, sino cómo se traduce en el bolsillo de la gente. Bien, a eso es a lo que quería ir. Lo que me decís está bien, yo entiendo, históricamente hemos vivido, yo me acuerdo del Rodrigazo, me acuerdo de la suba de 300% en un día del combustible, sé todo lo que pasó. Ahora, no, por eso, pero vos te referís a las consecuencias. A las consecuencias. Bueno, ahí viene, saber la foto esa. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Todos esos episodios tan dramáticos están precedidos de fuerte desequilibrio fiscal que derivan en una crisis. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene que invertir frente a ese nivel de desequilibrio, ¿qué hace? No invierte. Entonces, si el gobierno intenta un ajuste, que es aumentar el ahorro, eso derrumba el nivel de actividad. Entonces, no crece la inversión, por ende no crece el empleo y la gente cada vez se empobrece más. Y cuando estalla la crisis, evidentemente, por ejemplo, cuando estalló la crisis del Rodrigazo, la pobreza pasó de 5 a 20%, en la hiperinflación del 20 al 47%, digamos, cuando estalló la convertibilidad del ahora, yo te hago una 25 pregunta, al 50%. para ver si estamos en ese escenario. ¿Vos considerás que las medidas económicas que se están tomando actualmente son graduales? Sí, definitivamente, es decir, de hecho el déficit fiscal baja muy lentamente y una de las cosas más relevantes que pasó la semana pasada fue que nos negaron pasar a la categoría de emergentes. Sí. Es decir, básicamente porque el desequilibrio fiscal es muy grande y además las correcciones son muy modestas. ¿Quisieras que haya un ajuste más fuerte, por ejemplo? Bueno, pero a ver, lo del ajuste más fuerte, digamos, esto es relativo, porque en realidad lo que están diciendo es que el ajuste gradual es para la política. Es decir, el sector privado está sufriendo un ajuste brutal. Y la gente también. ¿Cómo? Y la gente también. No, es que justamente el sector privado es la gente. Entonces lo que hay que tener bien claro que cuando los políticos te hablan de ajuste gradual, es ajuste gradual sobre ellos,
pero ese ajuste brutal y salvaje Claro. sobre la gente. Cuando el ajuste es brutal y salvaje sobre los parásitos de la corporación política, la gente está mejor. Claro. Gabriel, Es decir, ese es el punto Javier, central. Pero digo, hay una cosa que no entiendo. No desmintió Melconian que estemos sentados y que todo se va a la mierda, como dijo Melconian. No lo desmintió del todo enfáticamente. ¿Vos creés que estamos sentados sobre una hiper? ¿Sobre un volcán? Es muy importante, digamos, son dos cosas. Estamos, Porque digamos, si al él borde desde adentro dijo eso, digo, es inquietante. A ver, el nivel de desequilibrio fiscal va camino a ser el segundo más grande de la historia. Sí. Y ya mencioné varios casos donde esto no terminó bien. Sí. Y por otra parte, digamos, lo de la hiper, sí, la hiper está escondida dentro del balance del Banco Central. Sí. Cuando el Banco Central asume, el kirchnerismo había dejado lo que se llama un desastre monetario equivalente al del 59 y equivalente al 75. En ambos casos, cuando hubo que liberar porque nos quedamos sin dólares, ¿sí? La inflación pasó en el primer caso del 20 al 120, en el segundo del 30 al 180. Nosotros veníamos con un ritmo de emisión del cerca del 47%, la bomba de los futuros lo hubiera llevado al 80%, y si vos te fijás que estos niveles de desequilibrio monetario, cuando abrís, multiplica por 6 la inflación, el año pasado en condiciones normales hubiéramos tenido 500% de inflación, con lo cual los niveles de pobreza no lo hubiéramos visto en el 30, sino lo hubiéramos visto arriba del 60. Es decir, eso lo evitó Sturzenegger, ¿sí? Con esto que se llama las LEVAX, sacando plata de la calle. Ahora, lo interesante es que, digamos, hay gente que se queja, digamos, de la política monetaria, ¿sí? Digamos, y de la inflación. Ahora, la verdad es que las LEVAX que vos tenés ahí es haber evitado la hiperinflación. Javier, me pongo en el lugar de la gente que nos está viendo y hablar del LEVAC, hablar de número, índice, déficit es como complejo. Mi pregunta es, este gobierno impulsó mucho en la lucha contra la inflación, incluso en la campaña, recuerdo que eso se baja rápido. Poner el énfasis en la inflación deja de lado el consumo. ¿Eso es correcto? No, eso es falso. Eso es falso. De hecho, te diría, quien más está haciendo por el crecimiento y por la distribución del ingreso es Sturzenegger. Porque ¿Por si qué? hay algo que, por ejemplo, mira esto, la inflación golpea sobre los sectores más vulnerables de la economía sí. 15 veces más fuerte Totalmente. que lo que pega sobre los segmentos más altos. Porque la mayoría de su ingreso va directo al consumo de alimentación. Bien. Y vos fíjate, evitó una hiperinflación que iba a ser del 500%, la inflación del primer semestre anualizada fue 60, la del segundo 20, y hoy está luchando para llevarla a niveles del 17. Pero en el mientras tanto cerraron fábricas, hay 200.000 empleados en la calle. ¿Qué pasa con eso? Porque por la inflación me parece que va como por una vía y la gente me parece que va por otra. Está bien, digamos, pero lo que hay que comprender es esto, mirá, porque eso, digamos, se llama curva de Phillips, técnicamente, lo que vos te estás hablando, que dice que cuando vos bajás la inflación, sí, el desempleo aumenta, el producto cae. Vos sabés que si los impresentables de los keynesianos con esa falacia tuvieran razón, en todos los lugares del mundo donde la tasa de inflación es del 2%, entonces tendría que haber 25% de desempleo. No, yo estoy hablando de Argentina. Pero un segundito. Sí. A ver, porque si estamos en esa discusión yo me pierdo, no me da la cabeza, como decía un compañero mío del colegio, señorita, la cabeza no me da para más. Hoy, en la foto, ¿cómo vamos a llegar a las elecciones? ¿Con prosperidad en el bolsillo o galgueando? No, mira, te diría, para las Porque elecciones... volvió a subir la inflación en junio. No, vamos, esperemos ver el índice. A ver, recordá que los privados el mes pasado le pifiaron fiero. Sí. Entonces, vamos a esto. Bueno, pero Lo fue que- 1,3. A ver, Ahora dice que va 1,4, entre 1,4 y 1,7. Bueno, eso es lo que dicen los privados. O sea, yo digo, quiero ver los números, digamos, oficiales, Sí. porque no están siempre mapeados. Cuando le dio 2,6 al gobierno, a los privados le dio 2,1. O sea, hay algunas Sí, cuestiones no siempre metodológicas. coinciden. Exacto, por eso, digamos, entonces esperemos, digo, si total, digamos, va a venir en 15 días el número. Sí. A ver, vamos a esto. De acá a fin de año, lo que vos sí vas a ver, el único logro económico que va a tener el gobierno para mostrar es que la tasa de inflación va a seguir bajando. Ese es el único logro, digamos, concreto que va a mostrar el gobierno. Es un dato. Claro. No es menor. Pero el 3% de crecimiento se llega. Desde mi punto Eso de es lo vista... que pronosticó en el presupuesto, ¿no? Eso es lo que pronosticó el gobierno. Sí. Desde mi punto de vista, ¿Qué digamos, crees? tanto mi colega Diego Giacomini como yo, digamos, hemos dicho que difícilmente podamos llegar al 2%. Y fuimos los primeros y ahora todos se vienen acercando. Primer trimestre 0,6.
0,4, perdón. Sí, 0,4. por eso, sí, digamos, Poco. el segundo, digamos, trimestre te va a mejorar mucho porque estás comparando contra algo muy malo, Claro. es lo que se llama el rebote, el gato muerto, Exacto. o de este chiste, los economistas, se encuentran dos economistas y le dice, ¿cómo está tu mujer? Le dice, ¿comparado con qué? Digo, el segundo trimestre del año pasado fue tan malo Claro. que cualquier cosa funciona Ok. bien. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El tipo de recuperación, digamos, porque no es crecimiento esto es un rebote, Claro. se da sobre sectores que son intensivos en capital, con lo cual no se siente en empleo. Y además, digamos, genuinamente, no un rebote, genuinamente, porque como mucho vamos a volver al nivel que teníamos de PBI del 2015, con lo cual en términos per cápita somos más pobres, para que se sienta el crecimiento tiene que estar por encima del 3%, porque cuando la población te crece 1%, la economía tiene que crecer 3% para absorber eso, con lo cual tienes que crecer bastante más arriba de eso para que la gente lo sienta. No vamos a llegar. No. Javier, una consulta. Sí. Hablaste de los privados, hablamos del tema de cómo lo siente la gente, que lamentablemente todos los que están viendo lo están sintiendo, con los tarifazos, con toda la situación que se La vive. plata no alcanza. La plata no alcanza. Pero ¿y qué pasa con el déficit del Estado? Por ejemplo, cuando se tomó a un montón de personas con mucha jerarquía, después, bueno, despidieron a otras tantas, ¿no? ¿No se agrandó el Estado respecto de lo que venía? A ver, el Estado contrata 4.500.000 personas. Digamos, cualquier país con las características de Argentina tendría que tener la mitad de empleados públicos. Ajá. Ahora, el punto es, Pero el empleo público tiene dos funciones en la Argentina. Por un lado, el clientelismo, por el otro, encubrir la desocupación. exactamente, Los es una... países más desarrollados tienen muchísimo mayor índice de empleo estatal que nosotros. No, No, es que no, acabo de hacer no. la comparativa. No. A ver, te replico el caso de Acá Inglaterra. cubre- acá- Cuando replicás el caso de Inglaterra... Hablemos de Francia, por Digo, ejemplo, hablemos de Alemania. Bueno, digamos, cualquiera de esos casos, ¿sí? En realidad la proporción de empleados públicos es menor. De hecho, digamos, el caso inglés no es que no tiene Estado, tiene un Estado bastante grande, Muy o sea, fuerte, mucho más grande muy que el que a mí me gustaría tener, ¿sí? Y sin embargo, digamos, cuando le hago la equivalencia, ¿sí? Deberíamos tener la mitad de empleados públicos, pero es lo que dice Chiche, es una forma de ocultar el desempleo. Es decir, durante la última fase del kirchnerismo, la economía argentina quedó estancada en términos de PBI, en per cápita cayendo, y no generaba puestos de trabajo. Entonces, la plata del sector público creció en 1.400.000 personas, un disparate. Ahora, ¿cuál es el Si no, se quedan en la calle. Bien, exacto, Eso, pero ah, llamalo subsidio de Por desempleo eso, de no, última. por eso, Cubre llamémoslo eso. como sea, pero digo, el no, Estado prefiero entonces- responde. No, está bien, pero prefiero darle... A ver, sí, el Estado responde, ¿sí? Pero hoy el Estado representa la mitad de la economía y asociado a ello tenés una carga tributaria tan grande que invertir en Argentina es imposible porque no hay proyecto que sea viable, porque cada vez que todos los que estamos en blanco, de Sí. cada 100 pesos que ganamos, 67 se los lleva el Estado. Es decir, una somos carga impositiva infernal. esclavos tributarios, no hay en Si ninguna no evadís, parte del no avanzás. mundo. ¿Y ese es el costo laboral del que se quejan los No, empresarios o no? el costo Es otra impositivo, cosa. olvídate, el Claro. laboral, Claro, pero ponelo porque como lo quieras. compone quizás, este impositivo compone el laboral. Bueno, Entonces, mirá, porque el te- gobierno no achica ese. Mirá, dos cosas están ahí muy bien que están mencionando. Te cuento el caso de un empresario pyme, amigo mío, economista de Fuste. Sí. Vos sabés que por cada peso que paga de salario, de impuestos paga 3. Sí. ¿Quién es el mayor destructor de puestos de trabajo? El Estado. Y no solo eso, la maraña de regulaciones, esto es muy importante. Mire, digamos, mi amigo tiene un frigorífico, ¿no? Entonces vos sabés que, por ejemplo, en la época que las Alemanias estaban separadas, si vos querías mandar una bondiola a la Alemania comunista, que tenía un montón de controles, ¿sabés cuántos controles tenías que pasar? 4. ¿Sí? ¿Sabés cuántos tiene que pasar mi amigo por 7 cuadras para pasar la General Paz? 5. 16. Entonces, entre la La carga maraña impositiva, regulativa es muy complicada en Argentina. Muy claro, y complicada. las regulaciones, es imposible invertir en Argentina. Por eso este país se hunde, porque lo único que te saca de la